buenas a todos y bienvenidos a Frozen Frame. Yo soy Rafa Rodríguez y hoy me acompaña María Adey. María fue profesora y coordinadora en el Departamento de Film Studies de la SCAC y ejerce como docente en otras escuelas como en la Casa del Cine. Ha colaborado en medios como GoMac, Contrapicado y Número Cero, es coautora de diversos libros colectivos relacionados con el mundo del cine, como El Nueva York de las películas de Woody Allen, y actualmente es docente e investigadora en la Facultad de Comunicación Audiovisual de la UB. La podéis haber leído en algún medio como Ara, Filmtopia o Rock Deluxe y ha estado trabajando en el Departamento de Publicaciones del Festival de Sitges desde hace un montón de años. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Rafa, ¿qué tal? Estoy muy contento de que estés hoy aquí. Con lo que nos ha costado. Nos ha costado un poco, ha pasado Sitges por el camino, pero estoy muy Pero bueno, feliz. creo que ha sido un poco culpa mía y de mis agendas complejas. Bueno, es y que... de los cambios también, ¿no? De este último año a nivel laboral míos, que he dejado muchas cosas para centrarme más en la uni y siempre, bueno, siempre ha sido, son complicadas estas épocas. Es que es complicado ya vivir del cine en cuanto a la escritura, porque ya te decía que una de las primeras cuestiones que quería que comentaras es cómo es escribir una crítica para un medio, cómo escribir una crítica sobre una película, porque realmente es un mundo que, decíamos, es complejo a nivel laboral. Tienes que estar moviéndote, estar en muchos medios de forma paralela y hay que hacer malabares, ¿no? O sea, que esto de los horarios también va un poco con la tesitura de tu trabajo. Yo sí, la verdad es que lo que te lleva a escribir crítica de cine es en cierto modo algo que tiene que ver mucho con la vocación y con la pasión, porque es imposible realmente hacerlo con un propósito económico. Yo creo que cuando daba clases en la Casa del Cine, cuando daba ese taller de crítica en el que nos conocimos, sí. Creo que una de las primeras clases o una de las primeras cosas que hablábamos y que comentábamos era esto, ¿no? Que yo creo que hay que visibilizar mucho la situación precaria y complicada en la que estamos las personas que nos hemos dedicado o que nos dedicamos ahora, digamos yo, más parcialmente a la crítica de cine. Y es la idea esta de que con muy contadas excepciones prácticamente nadie puede vivir exclusivamente de esto. Entonces, creo que lo que hay que hacer también es visibilizar las condiciones en las que se escribe crítica de cine. Y esto es una cosa que también yo insistía mucho en los talleres. Y yo creo que esto, de hecho, lo hablamos. O sea, es que cuando escribisteis la primera crítica, os pregunté, ¿cómo la habéis escrito? Exacto. ¿Cómo lo habéis escrito? ¿Cuánto tiempo le habéis podido dedicar? Porque a veces escribimos un poco a salto de mata. O sea, lo ideal sería ver una película y poder tener algo de tiempo para pensarla, para reflexionarla. Lo ideal sería incluso poder tener incluso tiempo, ¿no? Para tal vez hacer algo de investigación, informarse. Yo me acuerdo cuando empecé a escribir crítica, estaba tan nerviosa que incluso veía películas anteriores del mismo director, películas que igual me había saltado, ¿no? Y que me daba la sensación que tenía que comprenderlo absolutamente todo, saberlo absolutamente todo, haberlo visto todo, para poder hablar de un director concreto, ¿no? Claro. Es verdad que esto con el tiempo, con el rodaje, con la experiencia, con el conocimiento de esta ansiedad, digamos, se te pasa, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? Que un crítico de cine, una crítica de cine tienen que ser personas que sepan de la historia del cine, que sepan qué está sucediendo en el cine ahora mismo, que tengan una visión completa, ¿no? Bueno, que conozcan cineastas, tendencias, que sean profesionales de lo que hacen, ¿no? En el sentido de que tienes que saber de lo que estás hablando y luego tienes que ser una persona que yo creo que des muchos argumentos. Yo creo que una crítica de cine tiene que ser un texto... Es decir, que la crítica de cine ahora mismo no es solo un texto escrito, pero bueno, yo estoy trabajándolo o diciéndotelo mucho desde el texto escrito, pero
la crítica de cine escrita tal y como yo lo hago pues en los medios en los que colaboro, que son textos escritos. Bueno, pues sí, para empezar tiene que ser un texto escrito con ganas, ¿no? En plan, pues sí, puede ser un texto bonito, un texto en el que tal vez también pongas no solo las argumentaciones y las ideas, sino que también tenga esta parte, ¿no? Casi de pieza literaria, no sé. Sí, sí. Eso sería lo ideal, ¿no? Es verdad que es muy complicado, que a veces las extensiones son muy cortitas, que con igual 1500 o 2000 caracteres es difícil hacer una pieza evocadora, pero tendríamos que aspirar a ello, ¿no? No a escribir una crítica que sean lugares comunes, sino que realmente pues que sean piezas bonitas, que sean piezas agradables de leer, que contengan ideas y que tengan esos argumentos, ¿no? Con los que tú estás defendiendo o tal vez diciendo que una película pues que tal vez no a ti no te ha convencido o que no ha llegado a lo que ella aspiraba o a lo que ella pretendía. Entonces yo creo, no sé si te he contestado mucho porque son cosas muy vagas. No, sí. Si quieres podemos ir como profundizando, pero más o menos sería eso. Sí, me has contestado a la perfección porque es que aparte es eso, es complejo. O sea, parece como una especie de ciencia exacta, pero para nada. Yo al menos después de pasar un año escribiendo, limitándome a los 1500 caracteres, tienes que hablar de una película de media de 2 horas, no hay espacio, no hay palabras muchas veces para explicar cosas concretas, sino que tienes que extenderte en párrafos. Y lo que decías tú, y que sea literario, a nivel de literatura estético, que sea bonito, que no sea un texto informativo. Ilegible, ¿no? Ilegible. Esto lo hablaba el otro día también con otro compañero crítico, que muchas veces nos olvidamos, a veces escribimos teniendo en la cabeza a alguien que tal vez es compañeras de profesión, sí. La persona que va a recibir el texto, no sé si te pasa a ti, ¿no? La persona que va a recibir el texto que tú sabes que sabe mucho, ¿no? Exacto. Y que entonces esa persona que sabe mucho, a la que tú admiras, a la que tú respetas, tú quieres también estar a la altura de lo que esa persona espera. Y tú dices, ostras, igual me he pasado de referencias, igual me he pasado de... Igual hago una de esas frases larguísimas que necesitas poner un punto en medio. 4 subordinadas. ¿no? Esas subordinadas o esas referencias o esos textos que tienen 5000 referencias que tú dices, ostras, y tienes que pensar en cierto modo que a veces estás escribiendo o siempre escribes para la gente que te lee. Claro, claro. Y que por lo tanto tal vez, pues no es, y eso también lo hablaba mucho en los talleres, ¿no? Que no es lo mismo escribir para una revista como Caimán, que es una revista muy especializada de cine y que tienes espacios más amplios, ¿no? Para escribir, lo cual es genial. A veces es genial, a veces es muy angustiante. Otra vez el tiempo, ¿no? Para escribir textos largos necesitas más tiempo, más dedicación, más, ¿no? Más concentración. Pero, por ejemplo, no es lo mismo escribir para Caimán que, por ejemplo, pues para un diario generalista. Claro. Para un diario generalista que va a abrirlo cualquier persona que está leyendo pues la parte de política nacional o internacional y que de repente cae en cultura y cae en críticas, la idea sería hacer un texto que esté a la altura, ¿no? de la calidad periodística y de la altura del diario y tal y cual, pero que sea legible, que los argumentos estén claros, que se entienda lo que estás diciendo y que llegue a la gente, ¿no? Que esa es la otra, ¿no? Cómo ser especialista y profesional y utilizar un lenguaje especializado y específico, puramente cinematográfico, y al mismo tiempo lo suficientemente amplio como para que lo entienda prácticamente todo el mundo. Claro, claro. Para mí es hacer malabares, la verdad. Sí. Yo por eso, como te decía, me dedico a hacer mis 4 críticas en vídeo en internet y escribir en Letterboxd. Nada, también te digo que eso también es crítica. Yo es que siempre tiendo a ser como muy purista y para nada, tiendo a parecer purista cuando para nada lo soy. Bueno, porque la crítica siempre ha estado muy vinculada al texto escrito, en papel. Sí, pero soy súper poliamorosa en esto de la crítica. Quiero decir que me encanta leer buenos textos, pero me encanta escuchar podcasts.
Y me encanta escuchar podcasts de cine, no solo de aquí, sino también internacionales, me flipa. Me gusta algunas personas que analizan películas en YouTube, con vídeos de YouTube súper chulos. Y de hecho yo con alumnos y alumnas de SCAC y de tal, yo les animaba mucho a ver, a seguir bastantes canales, o algunos canales o algunos podcasts, porque también pienso que yo siempre voy a ser del texto escrito, pero porque soy mayor también. Soy una persona mayor. No, y porque realmente, bueno, yo siempre, ¿no? Me ha gustado, he leído mucho, tal y cual, ¿no? Pero yo qué sé, que una chavala de 18 años descubra, no sé, directores nuevos, porque lo escucha en un podcast, porque lo ve en un vídeo de YouTube, tal, me parece brutal, me parece muy guay. Sí. E incluso desde hace un tiempo me he aficionado al Letterboxd y todo, cosa que yo que soy una negada para tema apps, redes sociales y tal, para mí es un avance. Y soy bastante relajada con este tema, no soy nada purista en el sentido de qué es la crítica de cine, ¿no? ¿Qué es la auténtica crítica de cine? ¿Quiénes son los críticos? ¿Desde qué púlpito escriben? Es como, bueno, pues igual la crítica de cine ahora es mucho más versátil, más abierta, más porosa. Está más cerca también de la opinología, por decirlo de alguna manera, sí. también. Ya no es tanto como lo que decíamos, como una crítica en la Callers, como una cosa subida de tono por todos lados. Y creo que se pueden disfrutar, las dos cosas. O sea, yo leo críticas del Letterboxd, que son críticas de Letterboxd, pues no sé, son frases, opiniones, que algunas son muy exactas, dices, ostras, qué buena idea esta, ¿no? Intuiciones, opiniones que son muy tal, otras son muy divertidas. Hay gente que ha hecho un arte la frase única o la referencia cinéfila. Y luego es verdad que yo, por ejemplo, en Letterboxd es muy fuerte, pero yo sigo a Miguel Marías, que era uno de los mejores. No sé si tú también lo tengo controlado. Es brutal los textos que he recuperado de Miguel Marías en Letterboxd de películas clásicas y tal, que claro, estos sí que son como unos textos de estos críticos, pues de los que a mí me gusta leer, así largos, un poco densos y tal. Pero que disfruto muchísimo y él está en Letterboxd con sus textos largos que los está colocando y me parece genial, ¿no? Entonces, bueno, yo qué sé, ¿es dónde está la crítica? Pues igual en muchos sitios va mutando. Y tal vez no tendríamos que mirar tanto, tal vez, ¿no? La idea esta de la crítica solo está aquí, sino, bueno, la crítica está en muchas partes y tal vez sí que definir mejor lo que es un texto crítico, de lo que es una opinión, ¿no? Que son válidas las dos cosas, pero que igual tienen pues diferentes objetivos o diferentes tal, ¿no? Pero bueno, sí, yo seguiré siempre defendiendo, ¿no? El texto escrito y tal, porque es de donde vengo y lo que me ha formado. Yo me acuerdo de con 16 años leer parrafadas gigantescas en Dirigido porque no entendía absolutamente nada. Pero ahí estaba yo diciendo, bueno, yo aquí este texto lo tengo que atravesar, ¿no? Y ya llegaré a algún sitio. Muy bien, pues yo creo que a partir de la crítica y de todo el trabajo que has ido haciendo, pues eso, tanto en festival como para medios y como investigadora y como docente, que eso también es un palo fuerte. No sé si podrías llegar a sintetizarme esos tres ingredientes, esos tres aspectos que tú consideras que tiene que tener una película de forma indispensable para que sea una buena peli. Wow, eso es como, ¿no? La receta de... La fórmula mágica. La fórmula mágica. Yo creo que, claro, esto es muy personal, porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, soy de las que me gustan mucho muy diferentes tipos de películas. Eso creo que está guay, eso está bien. Y creo que cada tipo de película me dan cosas distintas y que películas muy diversas pueden ser buenas películas de diverso modo, de distinto modo. Por eso es terrible, por ejemplo, ser jurado en un festival, porque nos pasa a veces, ¿no? Que
cuando eres jurado de un festival, ¿no? O jurado de la crítica de un festival, que es lo que he hecho yo en los últimos años, que nunca he sido jurado oficial, pero sí jurado de la crítica. Claro, tienes que como valorar películas que son súper distintas entre sí y que tienen un valor cada una en su propuesta, ¿no? Son propuestas diferentes que cada uno en su propuesta absolutamente distinta de repente te propone algo que realmente funciona. Algo puede ser súper riguroso a nivel estético o a nivel formal, ¿no? Estas propuestas que son totalmente rigurosas a nivel formal, a nivel estético, que son rígidas, que son súper casi teóricas, ¿no? Y que pueden funcionar, o algo que es mucho más orgánico, fluido, vivo, que es mucho más emocional. Son de repente películas tan diversas pero que funcionan, porque sus propuestas funcionan a la perfección. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener una película? Pues, no sé, esta cosa tan rara de definir, ¿no? Que es como que, en cierto modo, lo que cuenta y cómo lo cuenta encaje, ¿no? Que es la obsesión esta que teníamos en clase de hablar, ¿qué es la puesta en escena? Esta cosa tan absolutamente esotérica que seguramente está totalmente pasada de moda o lo que sea, pero esta idea, ¿no? De la combinación de elementos que en el fondo solo sirven pues para que el cineasta o la cineasta en cierto modo refleje una visión del mundo muy particular, que refleje cuál es su punto de vista acerca de un tema, ¿no? Un concepto, ¿no? Y que eso lo lleve a cabo, ¿no? Combinando todos estos elementos que son todas estas cosas, ¿no? Puede ser el guión, el montaje, la planificación, la dirección de actores, etcétera. Toda esta combinatoria que hace que de repente la película cobre vida. Y todo esto combinado pues con un tema que te interese y el encaje entre ambas cosas, pues es lo que hace que una película te interese o la valores. Claro, aquí ya los gustos personales, yo soy mucho más de películas. Creo que yo soy mucho más de películas, en cierto modo, más orgánicas y más vivas y más fluidas, si quieres, y más como un poco a flor de piel, más cercano. A mí me interesan mucho, por ejemplo, a nivel de investigado, como investigadora, el tema de las actrices, de los actores, de la dirección de actores, de toda la relación entre la cámara y los actores o la cámara y los cuerpos o tal. Entonces, todo este tipo de películas que trabajan, ¿no? Con el cuerpo, con los actores, etcétera, ¿no? Por ejemplo, pues acabo de ver Salve María de Marcoll o Polvo Serán de Carlos Marqués o Anora, que me ha encantado, de Sean Baker, ¿no? Pues todas estas películas que trabajan mucho o que ponen muy en primer término, en vez de tal vez una especie de rigidez formal o de estilo visual, pues todo ese trabajo con los actores o esa búsqueda de la autenticidad o de la hibridación, ¿no? Entre vida y ficción, son películas que a mí personalmente me interesan. Pero claro, es que es algo muy personal. Los gustos personales, 100%. Claro, son películas hacia las que yo oscilo o basculo de una manera como muy natural, ¿no? Son películas que me enganchan inmediatamente. Son algunas películas que tal vez yo pues me gustan, pero me tienen un poco más fría, pues esas que tienen esta cosa tan, no sé... Más artificiosa, a lo mejor. No sé, los Dunes de Villeneuve, que me encantan, que me gustan, no es que no me gusten, pero esta cosa tan así... Bueno, justamente de los Dunes de Villeneuve lo que más me gusta es el casting. O sea, me parece brutal el casting de Timothée Chalamet y Zendaya, me parecen súper guays escogidos, me parece muy bueno el casting. Y tal vez la cosa esta como tan preciosista es como qué bonito y me deja un poco fría. Pero eso es algo muy personal. Y no es que no me gusten, Sí, es un tema de preferencias. Prefiero un poco a Nora, que me ha encantado. Por ejemplo, a nivel preciosista sí que es verdad que una película como La Sustancia, que sí que tiene esta cosa,
ultra también, ¿no? De trabajar el espacio, la dirección de arte. Muy estética. También muy estética, lo que pasa es que también tiene el trabajo con el cuerpo, que también me interesa. Entonces, bueno, ahí me engancha por ahí y por también la comedia y todo el discurso paródico y tal, que me gusta mucho. Muy bien. Yo me quedo sobre todo con el tema de la coherencia que comentabas, que lo he reducido a un concepto, aunque ha sido como muchas cosas, pero que el fondo, la forma tenga sentido. Es cuando ves que realmente hay un objetivo detrás de lo que estás viendo, ¿no? Que no es una película genérica, random, como podrías ver en una plataforma que empieza por N y acaba por X. Claro. Hay un poco esa cosa de que cuando todo encaja, ya sea tanto fondo-forma o que todos los departamentos están volcados en esa historia o en esos personajes, como que todo tiene mucho más sentido y tiene mucho más valor. Has comentado ya algunos nombres. Has hablado de Sean Baker, has hablado de Carlos Marqués Marcet, que tengo muchas ganas de ver su última peli, no la he podido ver. Es una marcianada, o sea, es una propuesta insólita, pero en su cosa insólita es muy, muy interesante. A mí me ha gustado mucho, sí. Tiene muy, muy buena pinta. Lo que no sé, si estos nombres ya me los has avanzado y son esos dos directores, dos directoras o la mezcla que tú quieras con los que te irías a cenar, o tienes algunos nombres ahí guardados. Sí, no, yo te digo, no, yo tengo una obsesión muy intensa. Realmente es verdad que tengo muchísimas... de hecho, en la lista de películas de lo mejor del año, ¿te acuerdas que siempre hacíamos una lista de lo mejor del año? Qué dura fue esa lista. Pues entre mi lista de lo mejor del año está la de Todd Haynes, la de Secretos de un escándalo, que sí que es una película, por ejemplo, súper estética, pero está ahí en el centro el trabajo con las actrices. Sí. Es por lo que me apasiona también La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, ¿no? Otra apuesta súper estética, otra propuesta, ¿no? Muy estilizada, pero en el que el centro, ¿no? Neurálgico, si quieres, o emocional, es el trabajo con las actrices y entre las actrices. Y en la de Todd Haynes, que justo es lo que decías un poco de The Substance, que también está como esa cosa que parece como medio kitsch de la película, con esa banda sonora de peli de Antena 3, pero también está el trabajo con las actrices, que es lo que dices, es el core de la peli, claro. Así que al final mi ganadora de este año es Julianne Moore. Quiero decir, si yo le tuviera que dar un premio este año a alguien, no sería a cualquier director o a ningún director, sino sería a Julianne Moore. O sea, yo la reivindico absolutamente. Está increíble en Secretos de un escándalo, pero incluso en La habitación de al lado, ¿no? Que es una peli en la que ella se pasa gran parte del tiempo escuchando. Y es como nadie escucha como Julianne Moore, ¿no? Está sentada y escucha a la gente, ¿no? Y es como increíble solo lo que hace. Pero luego, por ejemplo, una película también tan sensual, tan orgánica, tan sensorial como La quimera, de Alice Rohrwacher. Entonces, ¿con quién me iría a cenar? Aquí también soy muy poliamorosa. Creo que me iría realmente con la Rohrwacher, con Alice Rohrwacher. Me encantaría realmente sentarme con ella, aunque ya la entrevisté, pero fue muy corto. La entrevisté con Mariana Borrull. La entrevistamos ahí las dos porque estábamos en una especie de mini junket y fue como cortito. Y me hubiera estado más tiempo con ella porque la verdad es que tenía las ideas súper claras. También me sentaría con Sofía Coppola, que ha sido una persona como que la damos por sentado, me da la sensación, pero a mí me encantó Priscila, me gustó muchísimo. Creo que le dieron un poco de palos, pero a mí me parece una peli que me crece con el tiempo y que ha sido parte, las pelis de la Coppola son parte de mi educación cinéfila, emocional y sentimental de los últimos 20 años y para mí es esencial y creo que en cierto modo se le está reivindicando más ahora, pero creo que la hemos dado, me da la sensación que la hemos dado un poco por sentado, ¿no? En plan, esta que hace estas pelis está ahí, ¿no? Bueno, y que en el principio de su carrera yo creo que el apellido le sentó mal porque le apretaba mucho a la gente. Claro, pero incluso luego cuando ya hace Lost in Translation y tal, que ya lo peta y tal, tiene esa de María Antonieta que la ha odiado mucha gente y que a mí me encanta, y luego películas pues como Bling Ring, que por ejemplo es un poco un placer culpable mío, también me encanta, o sea, María Antonieta y Bling Ring me encanta, no sé, tal cosa. Y después también tengo, digamos que Rohrwacher y Coppola serían como, Rohrwacher sería un poco un amor más o menos contemporáneo. Sí. Y creo,
a nivel como histórico, los dos directores con los que yo históricamente me hubiera ido a tomar algo o incluso les hubiera hecho como la típica entrevista a lo Truffaut Hitchcock, ¿sabes? Sí. Eso de podemos estar una semana hablando. Y un poco la grabadora. Es como, ¿no? Y ellos ahí, déjame señora, ¿no? Suéltame. Serían Richard Linklater y James Gray. Eso a nivel histórico. O sea, yo, lo de Linklater y James Gray fue una cosa muy visceral, un poco obsesiva por mi parte. ¿Sabes? Cuando te da por un director, como cuando te da por un escritor o una escritora que te lo lees todo. Me pasó la última vez así con Elena Ferrante, ¿no? De escritoras. O cuando era adolescente, pues con Paul Auster, ¿no? Que te lo lees todo. Pues un poco con James Gray me pasó que me dio un... O sea, forjó tanto mi... Cuando vi Cuestión de Sangre, cuando vi, bueno, esta de Little Odessa, ¿no? Forjó tanto mi gusto cinéfilo, se conectó tanto que he sido incapaz de mirar críticamente ninguna de sus películas. O sea, James Gray, todas las películas que hace para mí son buenas. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. A mí me pasó un poco, yo lo descubrí un poco tarde, porque lo descubrí con Two Lovers y no la vi en el 2008. La vi bastante más tarde y tuve esta sensación. O sea, me vi 4 pelis suyas del tirón. Sí, es que tiene genera algo eso. Adictivo. Esas películas. Es que incluso me gusta El sueño de Ellis, que a nadie le gustó. Es verdad que recibió palos esa peli, ¿eh? Y me encanta esta de Brad Pitt del espacio. O sea, esta me alucina, Adastra. esta peli, me encanta. Y me flipa la de la selva, no me acuerdo la ciudad, ¿cómo se llamaba esta de la selva? Que tiene El explorador, ¿no? Que iba a protagonizar Brad Pitt y que es un explorador que intenta... No me acuerdo cómo se llama. No pero te sabría decir yo el título tampoco, pero sí, este tipo... Aparte es un director que no es demasiado popular, ni dentro de los círculos cinéfilos. Yo me acuerdo de verle... O sea, para mí Two Lovers es también una película... Para mí las 3 primeras pelis, que son las 3 primeras, ¿verdad? Las que hace que es como una trilogía de cine negro o de cine criminal, que son Little Odessa, la segunda, estoy fatal hoy con los títulos, para ser uno de mis directores favoritos. Bueno, la segunda, que es Joaquin Phoenix y Mark Wahlberg. Sí. Y que también sale Charlize Theron. Y luego la de We Own the Night, ¿no? Esa que se llama La noche es nuestra. Exacto. Son esas 3 que son como un poco un ciclo criminal. La otra cara del crimen se llamaba la otra cara del crimen es la segunda, ¿no? Sería Cuestión de Sangre, La otra cara del crimen y La noche es nuestra. Y La noche es nuestra. Esas 3 películas es que están grabadas a fuego en mí. No puedo quitármelas de encima. Y entonces cuando vi Two Lovers, claro, para mí es como... Qué contraste. O sea, no, fue increíble. O sea, fue como la confirmación de, hostia, este tío sí que es este cineasta al que, o sea, es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, ha hecho estas 3 películas que son como melodramas familiares, pero también cine criminal, y de repente hace un melodrama romántico como La noche, como Two Lovers, y, o sea, está en la cumbre, ¿no? Lo hace como, para mí es una de las mejores películas, ¿no? Del siglo XXI, ¿no? Y encima tengo el recuerdo de verla en un cine en Nueva York. Ostras, con él presentándolo. Ostras. Y éramos, como por lo que tú dices, ¿no? De que no es tan conocido, era como una reposición, por lo tanto no era estreno ni nada, era una reposición, era como un ciclo que le estaban haciendo, que él tenía una carta blanca y puso esa película, Two Lovers, y ponían como una semana siguiente Noches Blancas de Visconti, porque para él era una de las películas que le inspiraron para hacer esa peli, que yo claro enseguida vi Noches Blancas, o sea, fui como una loca, yo quiero saber esto qué es, ¿no? Porque no lo había visto, que es increíble también. Y me acuerdo de ser 10, literalmente 10 personas en la sala. Ostras, una sala pequeña, pero lo vi a él ahí presentando su peli como quien, no sé, como quien pasa por ahí y presenta algo. Y
y bueno, y presentándola con una pasión, con un amor por el cine, conectándola con el cine de Coppola, con cine de Visconti, con el cine de los neorrealistas italianos, con muchísimos referentes cinéfilos. Y luego vi una copia, gloriosa absolutamente en 35 milímetros y salí como transformada. O sea, fue de estas experiencias, no tanto cinéfilas como de cinematográficas, de ver, no sé, estas cosas de algunas pelis que ves en sala que siempre recuerdas. No sé si tú tienes alguna de estas de recuerdo el día que vi esta película en tal cine. Yo sí que es verdad que la tengo muy fresca porque fue el año pasado, pero se me clavó en la retina. La tengo instalada en la cabeza, que es Salmo Rojo de Yang-soo. Jolines, claro. Bueno, no sé, me arrolló, me arrastró y sigue arrastrándome. Tengo esta sensación de que, de hecho, en la Filmoteca, bueno... La ponen ahora, ¿no? Sí, esto lo van a escuchar... Dentro de poco. Estamos grabando esto a finales de noviembre, pero saldrá mucho más tarde. Pero sí, este noviembre la vuelven a poner y se me pusieron los pelos de punta. Solo ver la miniatura. La miniatura en Instagram, ya dije, otra vez Salmo Rojo. Por supuesto, voy a ir a verla al cine, a la Filmo. Y son experiencias que realmente, lo que dices tú, ¿no? Que se te instalan mucho y acaban formando un poco como parte de cómo ves tú el cine y el mundo en general, porque es que una cosa va al lado de la otra. Claro, yo vi en 2010, yo vi al final de Two Lovers hay esta escena tan bonita en la playa, que es una escena nocturna en la que él coge como un... Bueno, no sé, hay una cosa, creo que hay un anillo y lo tira y lo recoge y tal y cual. Y hay un momento que se gira y la cámara está súper cerca de su cara, ¿no? Es un primerísimo primer plano tal y como lo recuerdo, porque luego igual es mentira, igual ¿no? Tú te inventas las películas tal vez también otra vez cuando las recuerdas. O sea, tú recuerdas las pelis y las rehaces. No sé si te pasa, que es como yo recuerdo las pelis y luego cuando las vuelvo a ver digo, ay, esto no era como yo así, pensaba. Exactamente. Pero si la hubiera tenido que explicar, la hubiera explicado de esa manera y era mentira, pero es igual, es tal y como lo recuerdas. Y yo recuerdo el final de Two Lovers, es ese momento en el que hay una especie de escena nocturna en una playa, en exteriores, allí en Coney Island, bueno, cerca del barrio este ruso y tal, de Brooklyn y tal, y de repente es primerísimo primer plano de Joaquin Phoenix con una lágrima cayéndole, ¿no? Por la mejilla. Y eso yo lo había visto, la película la había visto en el ordenador, porque yo tampoco la vi en 2008, la vi un poquito más tarde, y me había encantado, pero la lágrima no la había visto o no me había movido. Y de repente verlo en una pantalla gigante, en buena calidad, y es el rostro de Joaquin Phoenix así como surcado por las lágrimas, o sea, es como una imagen que se me ha quedado y que, bueno, dice mucho de lo que a mí me gusta del cine, ¿no? Esta cosa de la proximidad de la cámara a la piel, o la proximidad de la cámara al rostro, a los cuerpos. Y bueno, sí, es que al final es una cosa, algo muy subjetivo, ¿no? Pues sí, habrá que seguir a la próxima peli de James Gray, que se estrena dentro de un par de años, de cuando estamos grabando esto, con Adam Driver, Jeremy Strong y Anne Hathaway, Pepper Tiger, porque tiene... La verdad que... Adam Driver y Jeremy Strong. Con el reparto y Anne Hathaway por ahí, o sea, puede ser una gran película. Jeremy Strong ya estaba súper bien, ¿eh? En la última, en la de Apocalypse, ¿cómo se llamaba? O sea, estoy fatal con los títulos. Ahí lo tenía Apocalypse, aquí. No sé qué. Estaba súper bien esa peli, me encantó. El Armageddon Time. Armageddon Time, sí. Armageddon Time es Jeremy Strong, estaba genial en esa peli. Jeremy Strong que ha vuelto un poco a la palestra, bueno, ha vuelto, como que parece que ha destacado ahora, ¿no? Con Succession, pero vaya actorazo, ¿eh? Este tipo, increíble. Bueno, pero por eso te digo que hay mucha intensidad entre Adam Driver y Jeremy Strong, ahí va. Puedes saltar chispas seguro. Pues muy buena selección. Al final has escogido a dos dimensiones. Tenemos a Alicia Rohrwacher y Sofía Coppola como contemporáneas, y Linklater y James Gray. Yo te dejo hacer las dos cenas, cada una en su tiempo. Sí, ¿no? Sí. O las podemos mezclar, yo creo que se llevarían bien. Bueno, puede estar interesante, ¿eh? Súper. Los cuatro juntos. Además, son 4 cineastas súper cinéfilos.
¿no? Pues sí, O sea, sí. yo creo Linklater. Bueno, y no hemos hablado de mi obsesión con Linklater porque tendríamos 5 podcasts por delante, pero no. Tengo el póster de Days and Confused en mi salón y soy súper fan. Pero quiero decir que Linklater tiene toda esta cosa también de ser ¿no? Fundador de la Austin Film Society. Yo creo que sería gente que conecte mucho, porque son personas en general, yo creo, ¿no? Que hacen películas también movidas por una pasión, ¿no? Genuina, yo creo, por el cine. Sí, Estoy 100%. segura que se llevarían bien hablando, si no de sus pelis y de las pelis que les gustan. No sé si en el caso del último círculo, el apocalipsis en el que nos adentramos, la película esa que siempre recomiendas, es Days and Confused o es otra Days and Linklater. Confused la recomendaría siempre por encima de todas y cada una de las películas que puedas ver. Es además una película que es que te da un buen rollo, o sea, te da un buen rollo instantáneo, al mismo tiempo que una enorme sensación de tristeza. Es muy curioso, ¿no? Es una película que es muy ligera y muy efervescente, muy buen rollera, Pero tiene ¿no? Y algo de al mismo nostalgia, ¿no? tiempo tiene... Pues mira, yo creo que el Linklater es cero nostálgico. Sí. O el Linklater de... No sé si el último Linklater es algo nostálgico, pero el Linklater de Days and Confused yo creo que es una película contra la nostalgia. Siempre lo digo. Es una película instalada, o sea, es una película que sí que aborda, ¿no?, la juventud de él. O sea, es una película de los 90 que está ambientada en los 70. O sea, que podría ser el American Graffiti de Richard Linklater, pero no lo es. Yo creo que es una película instalada en el presente, ¿no? Hay algo de eterno presente, ¿no? Esa idea... O sea, la gente joven no vive en el pasado, ¿no? La gente joven ni en el futuro, ¿no? La gente joven vive, cuando eres adolescente vives en una especie de presente permanente, ¿no? Presente continuo, ¿no? Y realmente es una película instalada en el más increíble presente. Bueno, es una película que ya temporalmente, tal y como está estructurada la película, tienes esa idea de esto está pasando en este momento. Es una película que sucede durante una noche. Bueno, también American Graffiti, sucede durante una noche. Pero American Graffiti, no sé si te acuerdas, que tiene como todo este... Tiene, creo recordar, como un prólogo y un epílogo donde te habla de lo que les pasó a ellos y tal y cual. Y claro, aquí eso lo descarta absolutamente Linklater para generarte, ¿no?, una especie de película como totalmente inmersiva, ¿no?, deambulatoria, coral, en la que realmente no hay protagonistas claros, en la que todo está sucediendo en el instante en que lo estás viendo, ¿no? Estos coches que deambulan por Austin, dando vueltas por la noche, no sé qué, de fiesta y tal y cual, hasta que todo deriva en ese momento final, ¿no?, del fin de fiesta, que es muy melancólico, pero no es melancólico como he perdido la vida y mi juventud y tal y cual, sino algo creo que es una melancolía muy propia también de la juventud, ¿no? Que es ¿qué voy a hacer a partir de ahora? O es esto todo, o no sé. Sí, a lo No sé, mejor. nunca me ha parecido nostálgico el cine de Linklater. Es posible que ahora, tal vez sí, algunas de sus últimas películas, tal vez, esta que hizo de animación, Apolo, no sé, hostia, fatal. Apolo, no sé qué, Apolo 6. Tenemos internet, o sea que podemos consultarlo. Esta puede ser. Puede ser. Apolo. Esta es relativamente. Sí, es una actual, ¿no? como de hace muy poquito y es de animación por rotoscopia, como estas últimas que hizo, o sea, estas otras que hizo. Vale. Y creo que la estrenaron directamente en Netflix, de hecho. Ah, vale, ya sé cuál dices. Y esa que habla de su infancia y tal, y es posible Apolo que 10 y esa... medio o algo así, Sí, ¿no? sí. Es posible Apolo que 10 esa y medio, tenga... a Space, Sí, a Space Age Childhood. exactamente. Y es posible que esa sea, sí que tal vez, pero una película, eso, como Days and Confused, no me parece nostálgica para mí. No sé, no Sí, la veo. puede Es ser que parte de lo que me confunda. gusta, ¿eh? Es parte de lo que me gusta. Puede ser que confundiera esta sensación del final de la película que decías tú, de estar perdido, de no saber exactamente hacia dónde vas.
También es verdad que esta película la vi hace muchísimo tiempo y ahora a mis 36 años seguramente la sensación sea muy diferente, que esto me Sí. pasó bueno, ha pasado con muchas otras películas que ahora tienen sentido. Así que la que siempre recomendarías es Days Are Confused. Sí, Aparte es una mismo. peli O sea, que quiero decir, es esta como mil otras, quiero decir que esta podría puede recomendar valer mil otras. o sea, es bastante accesible para todo el mundo en realidad. O sea, Sí. cualquiera Bueno, puede identificarse bien. aquí se llamó Movida, ay, eso que es terrorífico el título, ¿no? Movida del 76. Sí. En nuestro alarde Hostia, es que movida Sí. el 76. Movida del 76, ¿eh? Que esto, bueno, que es bastante, de todas formas, ¿no? Define bien la peli, ¿no? Sí. Movida del 76, bueno. Sí, recomendaría esta. De hecho, hice algunas, lo típico, ¿no? De algún cineclub en SCAC, ¿no? Algunos intentos de cineclub, esto de algunas alumnas así como motivadas. Venga, vamos a hacer como y creo que la aportación mía fue justamente Days Are Confused. Qué También bueno. creo que pensé en que para alumnas y alumnos de 18 19 años les podía molar. Pues sí, mejor que un Bergman o un Pasolini ahí Sí, directamente. creo que pensé también en eso, ¿no? En Sí. plan, bueno, vamos a ver, que además es una peli que a nivel también de propuesta, ¿no? De propuesta formal, de propuesta temporal para estudiantes de cine, les podría interesar, ¿no? En plan, no sé, la idea esta de hacer una película que es musical también, que está llena de canciones, en la que que esto como totalmente, la que no hay como mucha historia, ¿no? Todo fluye. O sea, esta cosa me interesaba. Y funcionó, ¿eh? Hice como un mini cineclub con muy poca gente, que eso que siempre pasaba en los cineclubs. Que tú lo hacías con todo tu amor y de repente venían 3, ¿no? Pero bueno, eran 3 motivadas, o sea, que bien. Y sí, muy guay. Muy bien, pues Days Are Confused es la recomendación de María para todos aquellos que nos escucháis en Spotify, iVoox y Google Podcast. Recordad que están todas estas recomendaciones en una lista de Letterboxd. Ahora que estás en Letterboxd, hay un listado con todos los que habéis pasado por aquí para que todo el mundo pues bueno, tengan en un único lugar todas las recomendaciones. María, mil gracias por pasarte. Gracias a ti, nos lo hemos pasado bien. Bueno, yo me lo he pasado muy bien, no sé si tú. 100%. Yo aparte me he quedado en modo avión, te he estado escuchando, he aportado mis 4 granitos de arena, o sea que yo Ya, eso es el supercontento. tema de ser profesora tantos años, que es que no paro de hablar, o sea, eso realmente es una cosa que tú lo has sufrido en directo y ahora otra vez. Bueno, sin problema. Yo, mira, masterclass para todos sobre crítica y sobre gustos personales, que eso también está muy bien, porque es que la crítica a veces tienes que huir de lo que a ti te gusta. Sí, claro, ¿no? Y además es guay hacer crítica justamente por eso, porque te salga mogollón de repente te tienes que enfrentar a películas que tal vez tú no habrías ido a ver claro. por tu propio pie. Y es muy guay, es una manera, es como muy exigente, ¿no? Esto de, bueno, también valorar una peli en su justa medida y en su propuesta, ¿no? En plan, películas mainstream o películas muy comerciales. Propuestas muy comerciales que tampoco puedes absolutamente desestimar. Claro. No, digo, ahora que estamos grabando esto en noviembre y que viene toda la temporada navideña. Y tú ya sabes que va a estar llena de propuestas familiares, comerciales, de películas de Navidad, etcétera. Bueno, pues también, ¿no? En plan, enfrentarte a ciertos blockbusters. Claro, claro. ¿No? Y un poco hablar de ellos en su justa medida, ¿no? En plan, ¿qué era lo que proponían? ¿Cuáles eran los objetivos, ¿no? Y si lo consiguen, ¿no? Y eso también está bien. Y siendo conscientes que esas películas son lo que son y van a lo que van. Y hay que valorarlas con eso por delante. Yo creo que sí, que también está guay, ¿no? Esta idea de la crítica como, ¿no? De convertirse también exclusivamente, ¿no? En una especie de ejercicio muy de nicho, ¿no? De ciertas películas, de autores y autoras reconocidos, de prestigio. Bueno, pues a mí me gusta enfrentarme a ciertas películas en las que tal vez el director o la directora no es lo más importante, sino de repente pues los
las estrellas, los efectos digitales, el equipo, ¿no? La idea esta de un cine hecho como de un cine que es muy colaborativo, que el cine siempre es colaborativo, pero cuando te enfrentas a ciertos cineastas, pues siempre, no sé, una película de David Lynch siempre es de David Lynch, no sé, es como muy difícil tal. Pero igual un blockbuster de estos, una película de superhéroes, un musical de las Navidades, tal, que ves mucho más el trabajo de todos los departamentos y que puedes valorar la música, la dirección de arte, los efectos digitales, las actuaciones, ¿no? Todo el conjunto también está bien abordar, o sea, aproximarte a ellos sin prejuicios, yo creo, ¿no? Y sin cosas prepensadas o no. Sí, con el discurso ya, con las primeras líneas de la crítica ya listas. No, es como, bueno, venga, vamos a ver qué ofrece y vamos a hablar, ¿no? de otro tipo también de cine, que yo creo que es esencial porque además las carteleras están llenas de este cine. Sí, y está bien. Y tiene que estarlo, o sea, no, lo que no es sostenible es que cada día veamos una peli de, pues eso, de Bergman, es que acabaríamos... Pues o de Miklos Jansson, es maravilloso, estamos hablando de palabras mayores, pero también tiene que haber de tiene todo. que haber películas de superhéroes, musicales, animación. 100%. Ahora que tengo yo hijas pequeñas y tal, ya me gustaba mucho la animación, pero me he puesto mucho con el tema de la animación y la disfruto muchísimo, ¿no? Y animación, música, pues bien, la puedo comparar, puedo hacer una valoración y creo que también está bien, ¿no? Pues sí. Muchas gracias por tu tiempo, María. Venga. Gracias a ti, Rafa. Y que vaya muy bien. Muchas gracias. Y a los que nos escucháis, recordad que nos podéis seguir en Twitter, donde estamos ahí publicando los episodios. Y nada, nos vemos en el siguiente. Que vaya muy bien y un saludito. Hasta luego. Adiós.